tardes, chicos. Vamos a empezar una clase. Les voy a subir una clase más del seminario. Yo subí ya las fichas de cátedra, la 1 y la 2, para que ustedes vean, para trabajar con los textos. Vamos a trabajar con los textos de Guerra. Vamos a terminar de trabajar con ese texto de Guerra que teníamos, que era el primer texto que subí. Y después subí dos más, uno de Peter Burke, que es la Revolución Historiográfica Francesa, que de ahí vamos a ver nada más que la introducción, la primera parte, la introducción y la primera parte. Yo ya les marqué en el texto las páginas que vamos a ver, y en el otro texto que vamos a ver es el de Ciencias Sociales, la Historia y las Ciencias Sociales, de Fernand Braudel, pero de ahí vamos a ver un solo capítulo, que es la larga duración. Lo primero que les quería plantear de esto es, bueno, estos trabajos que yo envié hoy son para entregar el 10 de junio. Después, bueno, ustedes me pueden consultar todo lo que necesitan. Eso primero. Segundo, el primer texto que vamos a trabajar, y lo vamos a trabajar en forma completa, va a ser el de Guerra. Yo lo único que les iba a decir, que el otro día lo vi, que no me di cuenta que subí, la parte de historiografía argentina. La parte de historiografía argentina no la vamos a ver, porque ustedes tienen una materia media parecida en tercer año, que ahí ven algo de historiografía argentina. Entonces yo no la doy en primer año. Así que bueno, discúlpenme que subí esa parte, pero solamente nosotros vamos a ver historiografía europea. Cuando diga historiografía argentina, esa parte del texto no la vamos a ver. Después, vamos a terminar de ver el texto, porque yo les había hecho buscar historia e historiografía, las diferencias que había, buscar la biografía de los autores que ella presentaba, para ver en qué escuela se ponía ella, de qué manera trataba el tema de ver la historia y la historiografía, las diferencias que habían habido en las distintas etapas de la historia. Entonces, acá lo que vamos a ver es terminar el texto. Ella comienza el texto diciendo, hablando de que siempre hubo una forma de registrar la historia, o sea, el hombre siempre, a través del paso, de su paso por la tierra, por la humanidad, por todos los hechos que han pasado, él siempre tuvo una forma de dejar escrita la historia. Pero también tenemos que pensar que anterior a la historia existió un periodo de tiempo que abarca desde 4 millones de años antes de Cristo, cuando aparecen los primeros homínidos, hasta el 3000 antes de Cristo, que ahí aparece la escritura. Todo ese periodo que va entre los 4 millones antes de Cristo y los 3000 años de Cristo, lo que va a marcar ahí va a ser el tema de la prehistoria. La prehistoria también se registró de distintas formas, pero también tenemos noticias de que ahí hubo existencia humana, de que hubo procesos históricos que se pusieron en contacto distintas formas de trabajo. Dentro de la prehistoria se produjeron grandes cambios, aunque nos parezcan mentiras. Nosotros sabemos que los primeros hombres, los primeros homínidos, cuando comienza su historia, cuando comienza su evolución, van evolucionando, el Homo habilis, que va a ser el que hace las herramientas, el Homo erectus, que es el que comienza a caminar en forma bípeda y sale del continente africano. También tenemos un gran cambio cuando encuentra el fuego, porque a partir del fuego comienza a reunirse, comienza a cocinar los alimentos y a producir las primeras reuniones en las cuales se forman los primeros clanes, las primeras formas, digamos, entre comillas, de sociabilización, o sea, comienza a reunirse con la excusa de comer y de calentar sus alimentos y de cocinarlos en una reunión de clanes, de personas que comienzan a aparecer las primeras formas de sociedad, las primeras formas de contacto. Eso en primer lugar. Pero después, en el año 9000 a.C., entre el 9000 y el 7000 a.C., 8000, porque acá las fechas son muy elásticas, porque los procesos históricos son muy lejanos, y en este periodo de la prehistoria se utilizó la arqueología, se utilizó la antropología, se utilizó la prueba de carbono 14, que fue la que dio en realidad la data de cuánto tiempo hacía que estas civilizaciones habían vivido en ese estado, o había habido esos cambios. Entonces las fechas a veces cambian de un texto a otro de distintas formas, o de los textos que nosotros abordamos. Hay algunos que dicen el 9000 a.C., otros dicen el 8000, el 12000. Entre esas fechas, pongamos entre el 9000 y el 8000 a.C., se produce en el cercano oriente, en la medialuna fértil, en la Mesopotamia asiática, una revolución que se conoce con el nombre de la revolución neolítica. ¿Qué significa esto? Acá hubo un gran cambio
porque hubo un gran cambio de cultura. El hombre comienza a hacerse sedentario, comienza a domesticar los animales y las plantas, comienza a tener las primeras ciudades amuralladas, comienza a tener un excedente, que ese excedente va a llevar a lo que se va a llamar 2000 años posteriores en la misma zona, la revolución urbana. Bueno, todo esto son grandes cambios que produce la humanidad. Entonces esto está registrado. De alguna forma el hombre fue dejando sus vestigios, sus utensilios, sus enterramientos, porque a partir de también los enterramientos fúnebres uno puede analizar qué tipo de cultura, qué tipo de sociedad hubo en un momento determinado o en un espacio determinado. Por eso cuando se analizan a veces las tumbas, según el análisis que hacen de las tumbas, se sabe si esa persona perteneció a una familia de la élite o no, por el tipo de enterramientos que tuvo, si pertenece a esa zona o fue por un enfrentamiento de guerra que muere y es enterrado en esa zona. Entonces hay, digamos, esta disciplina que primero se valió de la antropología, de la arqueología, para poder saber todos estos datos y para poder armar la historia de la humanidad, llega esto hasta el 3000. En el 3000 se produce el gran cambio que también se va a dar en la Mesopotamia asiática, en la medialuna fértil, en una ciudad que se llama Sumer. Ahí comienzan a aparecer las primeras tablillas escritas. Esas primeras tablillas escritas son tablillas de barro en la cual comienzan a aparecer los primeros escritos, que son escritos económicos. O sea, esa sociedad de Sumer comienza a documentar las primeras producciones económicas, las plantaciones, cómo se recogen los alimentos, cómo se redistribuyen, porque esto al cabo de un tiempo también, esa revolución urbana lo que trae aparejado es una sociedad piramidal en la cual comienza a aparecer el Estado, un Estado que va a ser el templo es el que recauda toda la cantidad de mercaderías y la redistribuye, pero cuando empieza a haber excedente comienza a aparecer la sociedad desigual, comienza a aparecer la sociedad piramidal. Esto es todo el cercano oriente, porque en Occidente en realidad esto pasa mucho tiempo después. El Estado en Occidente aparece en el año 2000 en Creta, ahí se da comienzo el Estado de Occidente. Esto que estamos hablando es en Oriente. En el 3000 aparece la escritura y comienzan a documentarse las primeras operaciones económicas de esa ciudad de Sumer. Entonces comienzan a escribir a partir de la aparición de estas tablillas y del reconocimiento de estas tablillas, comienza a ver, y acá es lo que se marca el comienzo de la historia, o sea, el haber empezado la escritura comienza la historia. Anterior a la escritura es la prehistoria. La prehistoria se divide en varias ramas, pero bueno, eso en este momento no me detengo porque si no necesitaría mucho tiempo para explicar también todo esto. Y en realidad yo lo que le quiero marcar es no marcar en las distintas etapas, digamos, muy detenidamente, sino que ustedes vean que a través del tiempo la humanidad hizo procesos que fueron importantes porque, por ejemplo, la revolución neolítica fue un cambio de cultura, el hombre deja de ser nómade y pasa a ser sedentario, pasa a domesticar los animales, pasa a domesticar las plantaciones, comienzan las ciudades amuralladas, en el 3000 aparece la escritura, anteriormente había aparecido la revolución urbana, o sea, las sociedades-estado, las diferencias de las sociedades, los primeros imperios a partir de una fuerza militar, que eso crea la diferenciación de clases o la sociedad piramidal, lo que va a dar es el surgimiento de los ejércitos y de los grandes imperios. Entonces, esos son los grandes cambios que produce la humanidad. Entonces, el hombre, a partir de que comienza a registrar todo esto en forma escrita, o bien a partir de la arqueología, a partir del carbono 14, comienzan a labrarse y a escribirse documentos. A través del tiempo, esos documentos van cambiando la forma de estudiar historia, hasta que en un momento Guerra dice hasta que aparece Heródoto en el siglo V en Grecia, en la Grecia clásica, y donde se cree, o donde mejor dicho es el primer historiador, va a ser Heródoto. ¿Por qué? Porque es el que comienza a escribir la historia y sobre todo él relata los hechos que va viviendo. A partir de él va a ser una crónica de historia oral, donde él no solo rescata las vivencias de él, por ejemplo,
cuando él escribe las guerras médicas, que son los enfrentamientos entre los griegos y los persas, sino que él va también relatando todo lo que va pasando alrededor de su Grecia o Egipto o la zona de la península de Anatolia, que es toda la zona en cual Grecia tenía dominios en ese momento. Después van a aparecer otros historiadores, va a ser Tucídides, el segundo que también utiliza, pero Tucídides va a ser más político, va a relatar lo que son las guerras del Peloponeso, que va a ser el enfrentamiento entre Atenas y Esparta. Bueno, ahí hay varios estudios muy importantes. Tucídides va a comenzar a relatar esto, va a utilizar otro método, va a utilizar el método de aportar documentos. Él vive la guerra del Peloponeso propiamente dicho, porque él es un militar de la guerra del Peloponeso. Después va a surgir Polibio. Polibio es un griego que escribe la historia de Roma. Entonces ahí se van dando distintos métodos y distintas formas de abordar la historia que Guerrero se las plantea muy claramente en el texto, no es muy complicado en verlo. Y después lo que plantea también es el tema de ver que también esto va a pasar en el siglo V, después ella hace una diferenciación que va a ser la historia que va a ir entre el siglo VI y el siglo IX, que tiene que ver con una historia, dice ella, de pueblos bárbaros o una historia bárbara. ¿Por qué? Porque acá tiene que ver que en este siglo, ustedes piensen que en el 476 el Imperio Romano cae en poder de los en poder de los pueblos bárbaros, que en realidad yo lo que le expliqué en la primera clase, que la historia la tenemos que ver como un proceso, no es un hecho determinado, o sea, no es que el Imperio Romano cae en el año 476 porque invaden los hunos, en realidad es un proceso, ¿por qué? Porque la decadencia del Imperio Romano empieza por allá, por el siglo II, en el año 100, fines del año 100 y pico, principios del 200, donde comienza a flexibilizar su frontera a estos pueblos bárbaros que en un primer momento habían sido, algunos de ellos fueron, Roma los había dominado y habían sido pueblos esclavizados por ella. Acá comienza a haber una flexibilización porque comienza a perder poder el Imperio Romano y comienzan a flexibilizar sus fronteras, entregando tierras a estos pueblos bárbaros. Entonces, por eso ella habla de una historia bárbara que aparece en el siglo VI hasta el siglo IX, donde en realidad se habla de los reyes bárbaros, por ejemplo, de los reyes de Noruega, de los reyes lombardos, de los reyes de Bretaña, o sea, son todos imperios bárbaros que invaden toda la zona de Occidentes, son las primeras invasiones bárbaras que recibe Occidente. Entonces acá va a haber un gran cambio y después ella plantea que a partir del siglo XI comienza la idea de la novela caballeresca. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer una nueva formación económica, política y social en Europa, sobre todo en la Europa occidental, en la zona de Francia, donde invaden los lombardos invaden toda la zona de Francia. Aparece la historiografía caballeresca porque aparece la época del feudalismo. El feudalismo es un gran quiebre en la historia. ¿Por qué? Porque aparece una nueva forma de organización política, social y económica, que lo más importante es que desaparecen los reyes, aparecen los señores feudales, aparece el acastillamiento y el amurallamiento del Mediterráneo en esas zonas y desaparece lo que es el comercio en el Mediterráneo. Entonces, que era lo que yo le planteaba con las cruzadas. Quien vuelve a abrir el comercio del Mediterráneo para fines del siglo XI, principios del siglo XII, van a ser estas expediciones políticos militares en las cuales vamos a tener, va a haber un gran cambio porque va a aparecer otra vez el comercio en el Mediterráneo y en este periodo comienza la decadencia del feudalismo, pero todas estas novelas caballerescas que hubo en ese momento entre el siglo XII y el siglo XIII, o por ahí en el siglo XI podríamos también llamarla, todo ese periodo, estas novelas caballerescas legitiman el feudalismo. Esa digamos, es la función que tienen.
Después va a haber otro gran cambio que va a ser el Renacimiento. El Renacimiento produce un gran cambio en toda Europa y ahí va a ser, o sea, va a ser el fin de la Edad Media, que en realidad el Renacimiento se va a dar un poco antes, porque en realidad si nosotros tomamos las líneas cronológicas de la historia, sabemos que la historia antigua empieza en el 3000 a.C. y termina en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. Entre el 476 y el 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente en poder de los pueblos árabes o de los pueblos turcos, o en 1492, porque se toman esas dos fechas, cualquiera de las dos puede ser válida, que sería el fin de la Edad Media. Nosotros acá lo que comenzamos a ver que es, antes que termine la Edad Media, comienza en el siglo XIV, aproximadamente fines del siglo XIII, principios del siglo XIV, comienza en Europa un movimiento que se va a dar en forma muy determinada, que va a ser el Renacimiento. ¿Por qué es tan importante el Renacimiento? Porque va a ser la ruptura que tiene la Iglesia y el ser humano. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad acá lo que se va a ver va a haber reformas y contrarreformas de la Iglesia Católica, se va a cuestionar la idea de la Iglesia que es el centro del universo, no va a ser Dios, sino que ahí va a aparecer alguien que va a ser Maquiavelo y va a decir no, va a ser el hombre el centro del universo, y ahí se va a producir la gran ruptura, el hombre como centro del universo. Y si uno toma a Fontana, va a ver que va a extender una línea que va a decir del Renacimiento a la Ilustración, se produce un gran proceso y un gran cambio que tiene también que ver cómo se relata la historia y cómo se estudia la historia. Bueno, acá en el primer momento se va a dejar de lado toda la historia bíblica, o sea, se va a cambiar la idea de que Dios es el centro del universo y va a comenzar a ser el hombre. Entonces comienza a haber una autonomía, comienza a haber autonomías de las ciudades, comienza a haber un gran cambio a partir de todo que acá también lo que también tiene que ver mucho es el tema de las cruzadas. El gran cambio también de Maquiavelo, en la cual escribe El Príncipe, que es el libro, digamos, rector de él, en la cual él dice, bueno, no importa los fines que se usan, sino no importa los medios que se usan, sino llegar al fin que nosotros queremos, que en realidad ahí también lo que va a producir el Renacimiento, que ustedes lo vieron con John es el gran cambio en Italia y en Florencia, por el tema de ver todo el cambio de que produce la aparición de los bancos, la aparición de la letra de cambio, la aparición de todo un renacimiento desde las artes y desde el humanismo, desde la parte, digamos, del ser humano, del hombre. Después, ¿por qué Fontana hace y que Guerrat toma la misma postura del Renacimiento a la Ilustración? Porque en la Ilustración se va a dar el gran cambio, se va a proseguir ese gran cambio y va a ser la ruptura definitiva con la Iglesia. ¿Por qué la ruptura definitiva con la Iglesia? Porque en realidad lo que va a aparecer va a ser la idea del razonamiento. Y ahí va a haber una persona que es muy importante, que va a ser Immanuel Kant, que va a decir el razonamiento, el hombre no solo va a ser el centro del universo, sino que el hombre puede razonar. O sea, a partir de lo que lee va a poder razonar. El razonamiento va a ser la idea clarificadora de este periodo. Por eso se habla del momento de la Ilustración, del momento del iluminismo, de la razón, porque en realidad lo que dice Kant, el hombre lee y razona por sí solo, no necesita que nadie le lea ni que le explique las cosas que se pasan en la sociedad. Eso tiene que ver también mucho con el invento del Renacimiento, que fue lo de la imprenta. La imprenta da un gran avance a todo esto. Después, en ese momento, también aparecen varios filósofos, en ese momento que va a ser Montesquieu, Voltaire, Diderot, Turgot, que van a ser importantes porque van a tener toda esta mirada filosófica nueva de, por ejemplo, van a seguir las ideas del contrato social de Rousseau, del Leviatán de Hobbes, donde ya se planteaba para Inglaterra, porque eso es otro punto fundamental. El iluminismo nosotros siempre lo vemos en Francia, pero en realidad el iluminismo aparece en Inglaterra con todos aquellos filósofos de fines del siglo XVII, en los cuales tienen la idea de
del liberalismo económico como John Locke, del liberalismo, el liberalismo político de John Locke o liberalismo económico de Adam Smith, el Leviatán de Hobbes, que ya plantea la idea de un contrato social, después lo va a plantear Rousseau. Lo que pasa que Voltaire va a ser el que va a traer ese iluminismo, toda esa revolución filosófica que hay en Inglaterra de fines del siglo XVII, él la va a introducir en Francia para el siglo XVIII. Por eso Voltaire es tan importante en esta ilustración. Voltaire y Kant son los dos que, digamos, gestan todo este proceso de cambio en el iluminismo. Después vemos en el siglo XIX. En el siglo XIX aparece en Alemania, la Escuela Histórica Alemana, aparece Ranke, donde comienza a haber una historia científica, ¿no? Esa historia científica va a dar un gran cambio porque va a comenzar a estudiar a partir de los documentos, va a usar fuentes, va a haber un cambio de metodología. Entonces, ahí también va a haber un gran cambio a partir del siglo XIX. Y después eso va a llegar hasta el paradigma de la Escuela de los Anales, en la cual la Escuela de los Anales tiene un gran paradigma historiográfico, un gran cambio, porque es la que va a ser a partir de terminada la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1918-1920, aparece esta nueva forma de hacer historia en la cual lo que va a verse va a haber grandes cambios. Por ejemplo, la primera va a ser el tema de ¿qué plantea la Escuela de los Anales? Bueno, la Escuela de los Anales, el gran cambio que produce es que hasta ese momento, en la Escuela de los Anales, hasta que aparece la Escuela de los Anales, lo que se va a escribir en la historia van a ser libros, van a ser textos. Lo que va a mostrar el gran cambio, y por eso es la gran reticencia de entrar la Escuela de los Anales al mundo académico, comienzan a aparecer los artículos de revista. Ellos tienen una revista que es lo que inician en 1920, que hasta ese momento no era una escuela, sino que va a ser un movimiento, el movimiento de los Anales, hasta que aparece digamos, en 1929, un libro que va a marcar el gran cambio, que va a ser el de Marc Bloch. Los primeros directores de la Escuela de los Anales de la primera etapa fue Marc Bloch y Lucien Febvre. En 1929 aparece el gran libro de Marc Bloch, que se va a llamar Los Reyes Taumaturgos, que es en realidad un ingreso a la historia de las mentalidades, porque era ahí lo que va a marcar, va a ser, bueno, las clases dirigentes, los reyes no estaban tan alejados de las clases bajas, porque las clases bajas se acercaban a los reyes porque decían que tenían poder curativo. Entonces ahí comienza a haber un gran cambio, porque él comienza a ver una historia que va a ser distinta, que no es la historia política, la historia de las guerras, la historia de los militares, la historia de un actor social, de un actor político que marca un momento de cambio en una nación. Él lo que va a decir va a ser, bueno, acá lo que se va a ver va a ser otra cosa, la historia relatada desde abajo, la historia social. Ese va a ser uno de los cambios, pero el primer gran cambio es la historia de la revista, o sea, aparecer con la historia publicada en un artículo. Por ejemplo, nosotros si agarramos los libros del siglo XIX y queremos ver la Revolución Francesa, vamos a ver la Revolución Francesa completa, o sea, no vamos a poder separarla en partes, la leemos completa. Acá lo que se va a ver es, por ejemplo, de la Revolución Francesa yo quiero tomar nada más que la historia de los jacobinos, qué pasó con los jacobinos en ese momento y en un día determinado. Entonces yo escribo sobre el movimiento jacobino en un día determinado de la Revolución Francesa. Eso es un artículo de revista, tiene que tener, o sea, tiene sus parámetros para escribir un artículo de revista. Pero bueno, eso es un artículo de revista. Eso no se había visto nunca. Por eso es tan reticente se hace la Escuela de los Anales para entrar a la academia, porque desde la academia no permitían que este tipo de historia. Bueno, ellos hacen el gran cambio. Amén de que después va evolucionando y también va a aparecer el tema de la consulta o de auxiliarse con otras ciencias como es la sociología, la geografía, la antropología, la economía, porque lo que plantean, y esto lo va a plantear la segunda etapa de la Escuela de los Anales, que va a ser Fernand Braudel, porque va a decir, bueno, la historia sola no, a ver, el hecho histórico por sí solo no se puede contar, tenemos que tener varios
o sea, valernos de varias ciencias para poder relatar ese hecho histórico. Y ahí es el gran cambio también que produce la Escuela de los Anales, porque habla de una historia social auxiliada de las otras ciencias sociales y no sociales, porque también hay un momento que se va a auxiliar de las matemáticas, y también lo que va a mostrar la etapa de Brodel va a ser lo que se va a llamar los tiempos brodelianos. Él va a decir, bueno, la historia, o sea, si nosotros analizamos la historia antes de Brodel, tiene las edades históricas, los siglos duran 100 años y los hechos son los hechos históricos, los acontecimientos relatados. Desde ese acontecimiento se relata el hecho histórico. Él va a decir, bueno, acá la historia va a tener un proceso. No, los siglos no van a ser los siglos históricos o los años históricos no van a ser los mismos que los años cronológicos, y eso después lo va a ver Hobsbawm en la escuela marxista, también lo va a mostrar muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad él dice, bueno, a ver, veamos, la historia puede tener tres tiempos, el tiempo corto, el tiempo medio y la larga duración, y dentro de eso tenemos que ubicar los distintos hechos. ¿Qué significa esto? En el tiempo corto él va a poner el acontecimiento, que va a durar 10 años, aproximadamente entre 1 y 10 años, entre un día y 10 años. El de media duración va a ser la coyuntura, o sea, en qué tiempo se dio ese gran cambio o ese acontecimiento, qué coyuntura va a tener, eso va a durar hasta 100 años, y después el de larga duración, que va a ser el de las estructuras, que va a ser el más largo y que a veces uno no llega a ver los grandes cambios, porque las estructuras, y ahí habla de las mentalidades, van a ser la última cosa que va a cambiar, o sea, va a ser lo último que va a cambiar en la vida de un Estado, de una sociedad, de una persona. Entonces, él habla de tres tiempos brodelianos, que es la corta, la media y la larga duración, dentro del acontecimiento, la coyuntura y la estructura. Eso van a ser también los grandes cambios de los que habla Brodel. Y después va a haber una tercera etapa de la Escuela de los Anales, que ahí sí va a entrar la escuela de la etapa de las mentalidades, y ahí va a estar Duby, ¿no? En la cual plantea la idea de, estudiar desde las mentalidades qué mentalidades había en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII, para producir esos grandes cambios. O sea, ese también es un gran avance y un gran cambio de la Escuela de los Anales, que después también Legoff lo va a tomar en algún momento, el tema de las mentalidades. Esas serían las tres etapas de la Escuela de los Anales, así pintadas a muy grandes rasgos. Por eso yo le dejé el texto también de la Escuela de los Anales y le dejé el texto de la larga duración, que habla de esto, de los tiempos brodelianos, y él ahí también critica el tiempo del sociólogo, el tiempo del antropólogo, o sea, esas relaciones que él va haciendo es en realidad la base del trabajo que ustedes tienen que hacer. Igual cualquier duda me preguntan, no hay problema. Después nos quedaría para ver, pero eso lo voy a dejar para más adelante, yo le dije que a partir de Brodel va a decir el tiempo cronológico no es el tiempo de la historia, o sea, un año puede durar 365 días o más. Como así un siglo no es necesario que dure 100 años, va a durar mucho más para Brodel. Entonces, eso después lo va a reafirmar Hobsbawm en la escuela marxista. Pero bueno, veamos hasta acá, hasta la Escuela de los Anales. Después veamos el otro proceso de la escuela marxista para el próximo encuentro. Acá lo que tenemos que ver en la Escuela de los Anales, ustedes tienen que tener siempre presente, no solo para la Escuela de los Anales, sino también ya nosotros lo vemos de esa manera, en que la historia no es un acontecimiento, no es algo que se produce un día, empieza y termina. Eso lo tenemos que ver dentro de un proceso, dentro de una coyuntura que después va a dar el gran cambio de la estructura. Entonces, eso les tiene que quedar claro, y que el tiempo cronológico no es el tiempo de la historia. Esos son, digamos, los puntos más importantes que tenemos que ver en este momento. Bueno, después ustedes lean los trabajos prácticos que yo les mandé. Cualquier consulta me avisan, yo en cualquiera de los medios que yo les planteé, el WhatsApp, el Facebook, no, Facebook no porque no tengo, el WhatsApp, el mail o el Classroom, me pueden consultar todo lo que necesitan, que estoy a disposición de ustedes. Y bueno, y esta semana me pondré al día con todos los trabajos que me faltan corregir, porque en realidad son muchos y no llego a corregir a todos por igual. Así que para el fin de semana le mando la devolución de todos los trabajos y qué es lo que está bien y qué es lo que tienen que arreglar. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase.